yo no sé si se llega a leer bien, de Mateo 20, dice: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida en rescate de muchos. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a un poco a desasnarnos. ¿Qué es el G20? En donde están estas banderas tiene que ver con los países que participan, en este caso son 19 países que participan de este congreso internacional donde ha movilizado el país hasta el punto que de General Paz para Capital está todo parapetrado con policías y vallas porque no hay movimientos. La ministra dijo que los que viven en Capital se pueden tomar unos días afuera, no sería tan fácil. La cosa es que no haya presencia física. Medio paradójico porque mañana va a haber una manifestación en contra del G20. Guala Márquez y la Dardo Rocha también va a estar todo. Sí, San Isidro también está cortado. Me llegó un correo también, así que es bastante complejo la cosa, ¿no? Bueno, dice que representa en el G20 se habla de economía, se habla de las economías regionales de cada país. Le voy a explicar en cosas sencillas. Por ejemplo, se encuentran dos presidentes y se entera que en este país o en otro país hace falta limones. Entonces, ¿qué hace el presidente? Dice: ay, yo no sabía que en tu país había limones. Agarra el celular, llama al asesor y le dice: ya resolveme esto y que haya limones y que podamos comprar limones en Argentina. Es decir, el presidente es la autoridad máxima que tiene la potestad de resolver así un problema a nivel internacional. Es decir, esto es un poco se lo hago limpio, es mucho más complejo, ¿no? Acá son los países que están: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia, África, Sudáfrica, ¿no? Corea del Sur, Turquía, Inglaterra y Estados Unidos y la Unión Europea. Estos son los países. Así que de Latinoamérica son un poquito, me parece, están dentro del G20. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es la cooperación en materias económicas, buscando la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero a nivel mundial. Eso es lo ideal. A veces la práctica no da. Por esto su importancia, el cual en momentos de economía es como que se reúnen los países para lograr una especie de cooperación a nivel mundial. Bueno, en esta cumbre se calcula que se cuesta más o menos 1.200 millones de pesos estos 3 días acá en Argentina. Eso es lo que va a salir el BG20, desde limpiar los baños, el catering y toda la movilidad económica. Así que es mucho dinero. Lo paga el país anfitrión, así que obviamente lo vamos a pagar nosotros. ¿Con qué? Con el impuesto nuestro. Bueno. Acá es... ¿por qué hablo de los gobiernos? Porque ahora vamos a ir al gobierno de Dios. Pero antes de ir al gobierno de Dios, quiero hablar del gobierno de la tierra, el gobierno del mundo. Están en diferentes colores, lo ven en el mapa mundi, ¿no? Los que están rosas son monarquías, son gobiernos de monarquías. ¿Qué es monarquía? A ver quién se anima a decirlo. ¿Qué es una monarquía? Un rey, ¿dónde hay un rey? Muy bien, Luciano. ¿Dónde hay un rey? ¿Sí? Por ejemplo, Inglaterra, España, Holanda. Acá tenemos una argentina que se fue para Holanda, se enamoró de un holandés. Después hay monarquías parlamentarias, que es es decir, lo fucsia. ¿Qué quiere decir? Que la monarquía está como de adorno, pero la que manda es el parlamento. El ejemplo más claro es Inglaterra. ¿Se acuerdan de Margaret Thatcher?
Bueno, ella era la primer ministro de Inglaterra y es la que decidía, tomaba las decisiones, que tomó la decisión de ir contra la Argentina en la guerra de las Malvinas, ¿no? Es decir, que el rey o la reina es un florero. Están ahí, sale carísimo, millones de libras esterlinas, porque en Inglaterra hay libras esterlinas, mantener a un reinado. Pero están, son tradiciones. Después la república. Las repúblicas están verde, también participa el parlamento. Y ahora vamos a lo nuestro. La república que es presidencial, que es la verde, donde están los presidentes. Lo que es dictadura militar está en amarillo, fuerte, y acá en la isla de Cuba se lo denomina sistema unitario, es decir, hay un solo partido, que es el partido cubano. Por eso soy pegana, porque no hay otro partido, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que es el gobierno. Nosotros tenemos un gobierno, gracias a Dios, y por mucho tiempo democrático. Dios quiera que nunca más venga la dictadura militar. Pero el gobierno democrático, con todas sus fallas, es un gobierno elegido por el pueblo. Así que usted es responsable de quién eligió. Bien. Esto tiene que ver con el gobierno terrenal. Vamos al gobierno de Cristo. Colosenses, quien quiere seguirme con la Biblia, Colosenses 1, 15, 16, dice, habla de él, de Jesús, dice, él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque por medio de él, Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, y todo ha sido creado por medio de él y para él. Ese es el gobierno de Cristo. Visibles e invisibles. La gente que no cree en Dios y que no cree en Jesús, en la soberanía, le resbala esto, porque dice, acá mando yo. Pero para los cristianos no nos resbala, sino que nos da temor, sabiendo que el que tiene la potestad en el reino espiritual es Jesucristo. Jesús dijo, todo el reino será consumado, pero mi reino permanecerá para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces nuestro reino trasciende. Los gobiernos buenos o malos pasan a la historia, pero Jesús no pasa a la historia. Jesús es presente después de 2000 años. Esta es la diferencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la forma del gobierno de la iglesia? Porque la iglesia también es un gobierno. Y acá no es que ninguno de nosotros es más que otro. Hay funciones en la iglesia. ¿Sí? Es decir, los pastores, los maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, según Efesios, son funciones ministeriales. Pero el que gobierna la iglesia es Jesucristo. Amén. Él es la cabeza. Dice Efesios, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todo nombre. Está ahí concluso. Es decir, Jesús es la cabeza principal de la iglesia. Hay una canción, nunca la cantamos, pero dice, Cristo sin iglesia nunca se da. Iglesia sin Cristo es ilusión. Es como decir, el cuerpo solo no camina, necesita una cabeza que piensa, pero la cabeza sola, sin cuerpo, no funciona. Excepto las películas de ficción que vieron, que está la cabeza arriba de un mueble y habla así, bueno, esto es con Schwarzenegger ahí, pero en la realidad la cabeza y el cuerpo se necesitan. Y dice Pablo, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el domingo, porque tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Tiene que ver con ¿qué? Con las funciones. Por eso el cuerpo es muy importante. Es decir, la ausencia, y esto lo decimos siempre, la ausencia de un hermano no es solamente el vacío de una silla, es el vacío en el mundo espiritual de una pieza importante
que hace que el cuerpo funcione. Amén. Acá Amén. hay hermanos que hoy no están, sentimos su presencia, pero su presencia ayuda. Sobre todo cuando estamos unidos en Cristo, ¿no? Eso es lo importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23. La iglesia se mueve bajo la dirección de Cristo y es el objeto de su cuidado. No hay relación con Cristo si no hay relación positiva y directa con los miembros del cuerpo de Cristo. Repito esto, no hay relación con Cristo si no hay una relación con el cuerpo. Hay gente que dice, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no voy a la iglesia. Falla. ¿Sí? Porque es como decir, yo me gusta tu pelo, pero odio tu mano. Es decir, uno cuando ama a alguien, ama su integridad. ¿Amén? Amén. Si uno se enamora de alguien y dice, "Ay, me encantan tus ojos, pero no hablé porque..." Bueno, uno cuando ama, ama. Y entiende. Entonces en las iglesias, así como en el ser humano hay defectos, claro que hay defectos. Nadie acá es perfecto, nadie. Solamente, ni siquiera Jesús en la tierra dijo, no me llamen bueno porque el único bueno es mi Padre. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en él tenga toda la preeminencia. Es decir, una cosa es ser primogénito y otra cosa es ser unigénito. ¿Qué es el primogénito? El primero. ¿Unigénito qué es? El único. ¿Sí? Cuando una mamá tiene un hijo, como vos que tuviste un hijo, es el primogénito. Si viene otro, él es el unigénito, no, deja de ser unigénito, ya no tiene, no te rías, pero puede pasar. Entonces, cuando nace el segundo, ya no es unigénito, ya hay dos. ¿Se entiende el ejemplo? Él es el primogénito y es el unigénito. No hay otro igual a él. Por eso es importante tener presente que Jesús no fue solamente una persona que vivió en la tierra, sino que es unigénito y es el primogénito. El primero en Dios porque fue creado, mejor dicho, Jesús no fue creado, Él existió desde siempre junto al Padre y al Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad. Cuando Dios hizo al hombre, habló en plural, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dije, voy a hacerlo, hagamos. Entonces, es una sociedad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo interesante. Jesús es aquel que gobierna, gobernó y gobernará por siempre. Tito, no el de la esquina, sino Tito, la palabra de Dios, la carta dice, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Esto le dice Pablo a Tito. Tito era un colaborador, era un ministro de Pablo. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos, presbíteros, es lo mismo, porque la palabra anciano y presbítero es lo mismo en griego. ¿Qué es anciano? ¿O qué es líder o pastor? Es la persona que está a cargo de un lugar. Pablo le dice a Tito, yo te dejé a cargo porque había problemas. ¿Para qué? Para que encauces, para que guíes, para que corrijas, para que eduques a la congregación. La iglesia local, esta es una iglesia local. Nosotros pertenecemos a una institución que se llama Fuente de Gozo, pero a su vez pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo que está en el mundo. Los chinitos que están del otro lado del mundo, que dicen gloria a Dios, nacieron en el nuevo, y están alabando al Señor en chino, son mis hermanos y son la Iglesia de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Toda persona en el mundo, norte, sur, este, oeste, que es
cristiano, no importa si lo canta en mandarín, lo canta en japonés, lo canta en alemán, si es callado para cantar, si es gritón, porque depende del temperamento y la cultura. Todo hermano y toda hermana que confiesa a Jesucristo es mi hermano y a su vez es mi iglesia. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ver con el hermano que vive en México. No, si el hermano que vive en México yo no lo conozco y nunca lo voy a conocer, pero él está en dificultades, yo sufro aunque no lo conozca. Amén. Es una comunión invisible. ¿Quién fue católico acá? A ver, no entiendo. ¿Cuántos? Yo también. ¿Se acuerdan cuando decía uno rezaba el credo? Creo en la comunión de los santos. ¿Saben qué es la comunión de los santos? Bíblicamente es la comunión espiritual universal que tengo con cada santo, pero no San Cayetano. Los santos somos todos nosotros, porque la palabra santo es de apartado. Todos los santos, todos los apartados para el Señor, tenemos comunión. Por eso a veces cuando criticamos a otra iglesia tenemos que hacerlo con mucha delicadeza, porque estamos criticando al cuerpo de Cristo. Yo puedo decir a la pierna, camina mejor, pero no puedo odiar a la pierna, porque sin piernas no camina. ¿Se entiende? Quizás muchos de nosotros nos conocemos todas las iglesias de Boulogne, pero las honramos, las bendecimos y oramos por ellas. Porque es nuestro deber saber que nos une Jesucristo. Amén. Algunas tienen características diferentes. Duran más los cultos, cantan de parado, algunos usan las mujeres polleras por costumbre, otros usan mantilla. Esas son formas, pero el espíritu es el mismo, es el Señor. Amén. Algunos son muy de hablar en lengua y danzan y hacen... Y otros parecen monjes, son quititos. Bueno, son formas. Pero el Señor es el mismo espíritu. Amén. ¿Qué dice Efesios? Una fe, un Señor y un bautismo. Eso es lo que nos une. Amén. Amén. ¿Todos pasaron por las aguas de bautismo acá? Creo que Dorano. No tampoco. Bueno, vamos a orar para que haya un bautismo pronto. Ahora que viene el calorcito. ¿Se animan? En Reconquista está más limpio. Nada. Acá no vamos a... Amén. Vamos a una fiesta. Amén. Los pastores dedicados a tiempo completo tienen más libertad de ejercer su ministerio. Yo voy a explicar esto. Vamos a, los que quieren acompañarme, 1 Timoteo, capítulo 5, 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué dice? Trabajan en predicar y enseñar. Porque predicar es un trabajo. Enseñar es un trabajo. Al menos yo, y me hago cargo, no paso acá al frente y digo, a ver qué digo. Es decir, aprendí a preparar lo que tengo que preparar, en oración, en búsqueda, en palabras, en espíritu. Y así es, hoy estuvimos ensayando a las 6, y bueno, esa preparación es búsqueda. Aunque no somos profesionales cantando, buscamos de Dios, nos preparamos. Entonces, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de ¿qué? De su salario. Hay pastores, no es nuestro caso, porque nosotros no vivimos de la iglesia, no nos paga la iglesia un sueldo. Nosotros tenemos una entrada aparte. Pero hay pastores, lo voy a nombrar porque lo conoce, el pastor Jerónimo, que es amigo nuestro, y es un gran pastor, tiene una iglesia un poco más grande que la nuestra, y porque tiene mucha dedicación, la iglesia le da un sueldo, le paga la jubilación y todo, como sería un trabajador, porque él está dedicado a la obra del Señor. Nosotros tenemos la gracia con mi esposa de que podemos dedicarnos a la obra, pero no somos gravosos para ustedes, porque lo que entra de la ofrenda del diezmo vuelve a la iglesia. ¿Se entiende? Es
Es decir, esta no es tradición. Hay pastores que trabajan toda la semana. Yo conocí a un pastor en Capital, que fuimos amigos mucho tiempo, pastor Abel, no lo vi más, que él era tachero, era taxista. Él trabajaba 12, 14 horas por día, y cuando llegaba el domingo a predicar, pobre, no tenía ni fuerza para decir amén. Y era buen predicador, pero ¿qué le faltaba a él? Tiempo. ¿Se imaginan un jugador de fútbol ahora que está tan en boga lo de Boca y River, ¿no? Jugador de fútbol que dice, bueno, me como un asadito, me mando todo lo dulce posible, no me voy al entrenamiento, y quiere salir a la cancha y quiere ganar? Apenas patea y corre 2 metros se cae. Yo no puedo correr, porque estoy excedido de peso. Me cuesta hasta caminar, porque un deportista necesita ejercitarse el cuerpo. Entonces, lo que dice acá Pablo es que los que están dedicados a las obras, no está mal que se dediquen a la obra, pero para eso tienen que la obra sustentarlo, ¿se entiende? Nosotros, yo cuando empecé a ir a la iglesia evangélica, cuando empecé a ver el mundo cristiano evangélico, conocí pastores que estaban a medio tiempo, después dejaban sus trabajos seculares y se dedicaban al trabajo. Pablo, por ejemplo, usted lee Hechos de los Apóstoles, él, su primera etapa, se dedicaba a armar tiendas, carpas. Pablo era constructor de carpas. ¿Saben qué es una carpa? Hoy se usa para el camping, pero antes usaba era una casa. Después se dedicó de lleno a la obra del Señor. Y él dice en su carta, agradezco a los hermanos de Filipenses y de Tesalónica que me han ayudado en el ministerio. Porque Pablo tenía que viajar. Ahora, Pablo era soltero, o viudo, no se sabe si eran viudos o solteros, pero era solo. Él dijo, yo quisiera tener una mujer como tiene Pedro, Cefas, pero ando solito. Era más fácil. ¿Se imaginan un misionero que tiene esposa, hijo y tiene que andar de un lado para el otro? ¿Cómo hace para trabajar en otra cosa que no es el ministerio? Entonces, el trabajo ministerial, y no hablo de mí, hablo de los pastores, yo estoy honrando a todos los pastores y pastoras del mundo, o profetas o evangelistas, que viven en eso, viven en una tensión permanente. Porque es muy fácil tener un sueldo a fin de mes y vos sabés que si vas al cajero lo sacás y confías. Pero cuando confías en la providencia, es confiar en la providencia. Dios le dijo a Abraham, deja todo, tu pueblo, tu familia, y seguime. Y Abraham lo siguió, y dice la carta de los Romanos, fue contado por justicia, porque por fe Abraham avanzó. ¿Se dan cuenta que esto no lo entiende la gente de afuera? Cuando empecé a trabajar en San Martín del Porro, yo trabajé 15 años como profesor, en el año 94, me acuerdo que estaba muy de moda el pastor Jiménez. Pero ya en la época decadente, pobre, cuando tuvo todos esos problemas económicos y con su esposa Irma y qué sé yo, y salía mucho en televisión, pero lamentablemente en una etapa negativa. Pero la fama que él tenía es que era una persona, bueno, muy usado por Dios, no, eso yo no lo tengo en tela de juicio, pero que estaba muy bien económicamente. Cuando yo entré a trabajar en el colegio me decían, ¿dejaste ser Mercedes-Benz en la puerta? Yo, ¿qué Mercedes-Benz? En bicicleta me iba yo a trabajar. Y entonces me dice, no, porque como los pastores ganan tanta plata. Yo digo, yo no estaría acá en el colegio entonces. Es decir, desde afuera piensan que el ministerio es pago. Menos en la iglesia pentecostal. Estoy haciendo un paréntesis, pero lo quiero comentar, hermanos, lo quiero compartir de corazón. La iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana y la iglesia luterana, que son las iglesias más antiguas del mundo, de ahí viene la tradición luterana, les paga sus ministros. Yo tenía una amiga y una alumna, una profesora en el colegio, en el seminario, Katy Griffin, que mi esposa la conoció, que tuve la bendición de casarla, a ella y a su esposo, el pastor Platea, y ella recibía de Estados Unidos un salario como presbítero, era doctora en teología, y le pagaban en dólares, porque la iglesia presbiteriana paga a sus obreros, porque tienen dinero.
Y a mí me ofrecieron una vez, dicen, ¿por qué no te vas a la iglesia de Estados Unidos? Te haces presbiteriano, pastor presbiteriano. Vas a tener una casa con piscina, sueldo. Y yo tenía hijos de esta estatura. ¿Saben qué tentación? Tenía que poner la balanza, el ofrecimiento económico contra el llamado de Dios. Y yo le dije en ese entonces a mi obispo acá, no, yo me quedo acá, en Argentina. Aunque tenga que trabajar de remisero, pero Dios me llamó a estar en Argentina. Amén. No lo digo para jactarme, pero digo que la tentación siempre está. Y la tentación es muy sutil, porque nos lleva muchas veces por necesidad a vender la bendición por un plato de lentejas. Amén. Entonces necesitamos saber para qué estamos. Dios la puso en esta iglesia, Dios la ha plantado aquí, es para que usted sea de bendición. Y usted, si ejerce el ministerio, el Señor va a bendecir, porque bendice cuando hay fidelidad en el corazón. Amén. Amén. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Esto es para nosotros cuando no conocíamos al Señor. ¿Cuántas ovejas descarriadas hay por acá? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acá no se refiere a un hombre, se refiere a Jesucristo. Jesucristo, hoy decía Paula, Jesucristo es el pastor, es el obispo, es el supervisor. El obispo quiere decir supervisor de nuestras almas. Él nos guía, Él es mi pastor, Él me lleva por pastos dedicados, y aunque ande en sombra de valle de muerte, no temo, porque su vara y su callado, ¿qué me hace? Me infunden aliento. Jesús adereza mesa delante de mis angustiadores, dice el Salmo 23. ¿Saben qué es eso? Que vos estás comiendo con aderezo, un pollito con un poco de aderezo. A mí me gusta con sabor, por ejemplo, ¿no? Un poquito de chimichurri en la carne, una buena, ¿cómo se llama esto? Aceite de oliva en la ensalada. Eso es un aderezo. Dice, adereza delante de mis angustiadores. ¿Quiénes son mis angustiadores? Los que se burlan. Yo estoy comiendo en la mesa del Señor y hay gente que se burla de mi fe. Pero ellos son avergonzados, no nosotros. Aunque no lo sepan. Porque lo voy a hablar sin micrófono. Tarde o temprano se les cae la ficha. Y cuando se dan cuenta que necesitan de Dios, sácame de acá, Señor. Ya es tarde. Por último, después sigo el domingo. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, pero acá no anciano de canas, anciano presbítero, ministro, también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro, como Pablo, como todos, no eran pastores o apóstoles de limusina y aviones privados. Eran personas que habían sufrido los padecimientos de Cristo. Soy también participante de la gloria que será revelada. 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Esto lo dice Pedro a los otros pastores, porque él era como el pastor principal. Miren qué interesante. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, es decir, no lo hago porque me conviene económicamente. También está la tentación, porque yo he visto en el ministerio, muchos decían, bueno, vamos a esta hermana a tratarla bien porque diezma, es cumplidora, me conviene, es decir, ¿no? Eso no. Eso no, eso es comprar la bendición, entre comillas, que termina siendo maldición. Uno tiene que recibir a todos. ¿Se entiende? Sino con ánimo pronto. Esto tiene que ver que no podemos nosotros... Es la única empresa, la iglesia, voy a hablar en términos humanos, es la única empresa, es el único negocio, como quiero llamarlo, es el único gobierno que no se lo obliga a la gente. ¿Se entiende? En un trabajo, si vos no marcás tarjeta, Edith, vos en tu trabajo, ¿cómo marcas tarjeta? Con la huella digital, ¿no?
Antes era la tarjeta, ahora la huella digital, ¿no? Es decir, si vos no pones la huella, la computadora da ausencia, y si hay ausencia, perdés presentismo, ¿no? Bueno, ¿cómo obliga una empresa secular, un gobierno, a que cumpla aquel empleado? Con exigencias. Faltás un día, perdés el presentismo. ¿Sí? Bueno, en la iglesia es al revés, porque yo no puedo decir, hermanos, tienen que venir porque yo lo digo. Y usted va a decir, ¿usted quién es? ¿No? Tenemos que estar porque Dios quiere que estemos. Eso es otra cosa. Por nuestro bien. ¿Se dan cuenta? Pero también, como no somos profesionales de títulos, aunque se estudia para el pastorado, no lo crean, hay seminarios. Pero no es como un psicólogo. Uno va a un psicólogo, a no ser que vayas al hospital, que te deriva un psicólogo, pero si el hospital no te deriva un psicólogo, un psiquiatra, tenés que pagar. Y a veces se paga con alegría, porque sabés lo que es un profesional. Pero nadie paga para venir a la iglesia. Uno viene porque bendice a Dios. ¿O usted pagó para venir acá? ¿Le cobramos entrada? Sin embargo, los diferentes grupos cobran entrada. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es otro enfoque, pero la iglesia dice, de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Se entiende? Hay iglesias que cuando hay conferencias y hay, qué sé yo, cosas diferentes, cobran una entrada. Yo no estoy de acuerdo, pero cada uno tiene. Nosotros el seminario que tenemos acá, ahora vamos a entregar un par de diplomas el 9 de diciembre, de 2 personas que estudiaron todo el año, ¿no? No porque vino una vez y le voy a dar un diploma. No pagaron la cuota de un seminario. No se paga, nosotros nos cobramos. Si usted va al Instituto Río de la Plata, que mi esposa estudió ahí, en Cancio, anda medio suelo se sale más o menos para el seminario. Anda a estudiar un seminario bíblico de Capital. Carísimo. ¿Está mal? No, son visiones diferentes. Cada uno sabe cómo abstenerse. ¿Se entiende? ¿Les aburro? No. Yo quiero enseñarles esto. El gobierno de nuestra iglesia local acá, ¿cómo es? Termino con esto. Mateo 20 al 28. Dice, voy a leer 2 versículos. Dice, entonces se le acercó la madre de Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, con sus hijos. Vino la mamá con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y le pidió que un favor. Dice, ordena, le dijo la mamá, está en amarillo, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjese qué prepotente esa señora, ¿no? Ordena. Yo a veces escucho oraciones hacia Dios dándole órdenes. ¡Ahora, Señor! ¿Para qué? El Señor dice, hágase tu voluntad. La oración tendría que ser, Señor, te pido, por favor. No, ahora, Señor, que bajes tu gloria. Ahora, Señor, que se sane. No es así. Es decir, el que da orden es Dios. Yo no puedo decir a un patrón, te ordeno que me trates bien. Y el patrón dice, ah, sí, buscate tu empresa. ¿No? Yo no puedo decir al tirador de la vida cómo tienen que vivir la vida. La vida él la da como quiere. Porque Job dijo, él quita y da la vida, porque él es el Señor. Ordena que en tu reino se sienten una a la izquierda y otra a la derecha. Punto 1. En cualquier movimiento, aún en el movimiento de Jesús, siempre están los que quieren favores. ¿No? En la política, se acomodan todo, preferentemente con la familia. Y le crean cargos y sacan recursos para pagarle a esos cargos que crean. Y por ahí el profesional se mata estudiando y le sacan un calafón, como están pasando ahora
con los enfermeros, que les quieren tratar como empleados o administrativos, ¿no? Es decir, hoy me visitó un maestro de la escuela, un amigo, me dijo algo que no entendía, me dice, ¿sabes que le debo yo al gobierno plata? ¿Cómo le debo plata? Sí, porque nos empezó a dar un dinero, la gobernación de Buenos Aires, la gobernadora de Buenos Aires nos empezó a dar un dinero, un plus, y como no llegaron a un trato de paritarias con el gremio de los docentes, ahora nos están descontando ese dinero que nos dieron. Es decir, que la mitad de mi sueldo va de vuelta para devolución al gobierno. Nunca escuché en mis 40 años, no más, yo tengo 60, pero de que tengo uso de razón, 50, que a uno le quiten lo que le dieron. Es como si vos cobraste un sueldo, dame la mitad porque ya me arrepentí de que lo te di. Estamos todos locos. Dios no es así. Dios es todo lo contrario, nos da por demás. Porque todo lo que Él da es gracia y es bendición. Segundo, los padres son buenos intercesores con sus hijos, como esta mamá por tus 2 hijos, pero a veces se desubican. Yo me acuerdo que había una mamá en la escuela que me decía, profesor, siempre venía, ¿no? Decía, profesor, ¿qué quiere facturar? Cuando venía con eso, ¿por qué me dice eso? No, mi hijo anda mal en matemática, anda mal en computación. Ténganlo en cuenta. Me quería sobornar con factura. Eso no me gusta. Pero siempre el soborno está. Eso, el cohecho, la corrupción está. ¿Amén? Amén. Usted no es corrupta, ¿no? No es corrupta. Amén, gracias a Dios. Se ríen por allá. Jesús respondió, no sabés lo que pedís, le dijo a sus queridos discípulos. ¿Podéis beber el vaso que yo voy a beber? Es decir, ¿pueden pasar el trago amargo que yo voy a pasar, que es la muerte? Ellos dijeron, podemos. Ni sabían lo que decían, ¿no? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo de dolor? Podemos. Pero la verdad, beber el vaso y el bautismo que yo soy bautizado, van a poder. Pero el sentarse arriba, a la derecha y a la izquierda, eso mi papá es el único que acomoda en el reino lo que quieren. Dice que en el versículo 24, que cuando oyeron los otros 12, se enojaron con estos 2 hermanos. Los favoritismos siempre provocan enojo entre los demás. Y puse acá mi experiencia como docente. Yo tuve a mis 5 hijos, uno está acá afuera haciendo el asado, como alumnos. Y cuando llegaba el momento de la prueba, me olvidaba que eran mis hijos. Al más grande lo mandé 2 veces a marzo. Y un día me trajo una carpeta trucha de una compañera que ni siquiera era de él. Y dice, papá. Y los alumnos, compañeros, decían, vamos, profe, es su hijo, pruébelo. No. Me odiaron. Pero yo sabía que era por su vida. Los míos también te odiaban, ¿eh? Sí, porque seguramente. ¿Eh? Mi hermana también. A mi hermana, tu hermana también. Bueno, yo era exigente. Mire, yo fui profesor de adultos. ¿Qué es un adulto? Supuestamente, ¿qué es un adulto? Una persona que tiene más de 18 años, que va a la secundaria, no porque mamá y papá lo obligó, sino porque eligió terminar lo que dejó en el camino. Adultos de 40, 50 años me decían, profe, apruébeme, así recibo el título. Digo, lo que pasa es que si no sabes computación, es como si no sabes leer y escribir. Apruébeme. Uno de ellos que me decía, apruébeme, me cansó tanto, y como yo estoy aprobado, pagar las consecuencias. Yo me arrepentí en el momento. Al año me dice, ¿saben que fui a un Carrefour o a un Walmart, no sé, a hacer prueba de cajero? Me pedían secundario completo y manejo de computadora. Ahí me acordé de usted. Tenía razón. Me hubiese exigido, yo como persona, me dijo mi alumno, no me hubiesen preguntado en el trabajo. Es decir, cuando uno pone límites es por el bien del otro. Siempre pasa eso. Entonces, creo que el punto pasa porque a veces Jesús era todo amor, dicen, ¿no? Pero no el amor de novela que entendemos nosotros. Él era el amor severo, que cuando decía no es no.
Jesús se enojó muchas veces porque puso límites. Y los límites, los papás, mamás, son buenos. Entonces el punto pasa muchas veces porque cuando hay favoritismo, el resto dice que el resto de los hermanos, ¿qué pasó? Se enojaron. ¿Se acuerdan la historia de José, el hijo de Jacob? Porque había una predilección de Jacob sobre su hijo José. Los otros hermanos le tenían celos y se lo sacaron de encima y lo quisieron matar. ¿Fue consciente Jacob? Quizás no. Le dio una túnica de colores, amaba a José, pero no sabía que estaba haciendo un mal en la familia. Encima comparaba, decía, miren qué bueno que José cómo trabaja en el campo, ustedes son unos parásitos. Dice que Rubén, que era uno de los hermanos más enérgicos, odiaba al padre, ¿cómo me compara con este? Y José encima tenía el don del sueño, decía, hermanos, ¿saben que soñé que usted se me iba a inclinar hacia mí? Lo querían matar. No voy a decir borrego, voy a decir, para no decir otra cosa. Nos viene a nosotros enseñar lo que es la vida. Pero como Dios tiene una gracia depositada sobre sus hijos, José pasó por muchos valles de sombra de muerte, porque estuvo preso, pero llegó a ser el segundo de Egipto. Porque el que es fiel en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Jesús respondió llamándoles. Y acá están los dos gobiernos, el G20 y el J12, que no es un celular. Dice, escuchen esto, Jesús dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, es decir, los presidentes, reyes, monarquías, dictadores, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen ¿qué cosa? Potestad. El gobierno, el presidente dice una cosa y se cumple. Manda un decreto y se cumple. Y si es dictador, peor todavía. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Lo que está en violeta es el reino del mundo. Dice, el reino al revés. Es el reino del Evangelio. El Evangelio es el reino al revés. Es lo opuesto al mundo. El reino del mundo es dominación. Los países más poderosos dominan sobre los países más débiles. A ver, ¿quiénes son los países más poderosos del mundo? Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea también. Los países dominados, Argentina, Paraguay, son los países dominados, que nos dominan. El reino de Dios es el reino de servicio. Acá. Es un reino que no ejerce potestad, sino servicio. El reino del mundo es título, apariencia y valorización externa. Tenés un Mercedes-Benz, vales mucho. Vení acá. Ese es el mundo. Tenés un título de doctor, pase doctor, por acá. ¿De qué trabajas vos? Y soy cirujano. Que espérame ya al fondo. Que hablo con el doctor. No, pero soy cirujano profesional. No importa. ¿No? El reino de Dios es menguar para que Él crezca y estar al servicio de los demás. Es al revés del mundo en que vivimos. El mundo es poder, dominación, privilegio, prestigio. El reino de Dios es servicio, igualdad y sobre todo sentirnos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Había una canción que yo escuché hace muchos años, está muy de moda, que se llamaba ¿De qué color es la piel de Dios? La canción decía, era un padre que cantaba así, decía, ¿no? Mi hijo un día se levantó y me preguntó, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? Y yo le dije, la piel de Dios es roja, amarilla, blanca, etcétera, etcétera, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Sí? El racismo, la xenofobia está en el hombre, en los poderes,
Para Dios no hay piel, hay ojos y corazones. Vamos a orar. Padre, sabemos que es difícil nadar contra este reino del mundo, que es poder, que es dominación, que es pisotear a otro, que es arruchar al compañero del trabajo para trepar, crecer. Es un reino diabólico que explota a los más humildes, a las personas que no tienen quizás vocabulario para defenderse, los engañan, los mienten. Señor, es un reino que está dominado por el príncipe de ese reino. Pero hay un reino que queremos cada día más abrazar, y es tu reino, Señor. Reino de servicio. Reino, Señor, de igualdad, de equidad, de justicia. Gracias porque por esta enseñanza del Evangelio nos enseñaste que tú viniste a servir y no a ser servido. Le lavaste los pies a tus discípulos, los trataste como hermanos, como amigos, como compañeros de lucha. Señor, bendice esta congregación, este cuerpo. Todos somos cuerpo de esta cabeza que eres tú.